¿Qué tal, melómanos y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de los Martes Rayados. Esta semana decidí hacer un video un día martes debido a que el día de ayer, 11 de septiembre, es un día de conmemoración, un día donde nos dimos un tiempo para la memoria. Entonces no me pareció pertinente subir un video de lunes rayado en ese momento, así que preferí cambiarlo para el martes. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y vamos directamente al grano con la noticia rayada de la semana, en donde comento algún suceso relacionado al mundo de la música, y el día de hoy les quiero comentar este nuevo disco de Olivia Rodrigo, que se llama Guts. Que Olivia Rodrigo, para quienes no le conocen, es una artista muy afamada y muy querida en el mundo del pop contemporáneo. La verdad que es una artista que viene del mundo Disney, pero que desde que sacó su primer trabajo, Sour, definitivamente llamó la atención en todo el mundo de la música, de la crítica. Tuvo, digamos, referencias positivas y está generando, digamos, cierta comunidad de gente que escucha su música. Así que, por supuesto que estaba más que expectante a un nuevo lanzamiento de Olivia Rodrigo. Y este nuevo lanzamiento, Guts, lleva más allá un poco de las cosas que ya veíamos venir del primer álbum. El primer álbum mostraba de que tenía cierto coqueteo con el lado más rockero, tenía cierto coqueteo con ciertas referencias al lado más pop-punk incluso, y creo que aquí en este nuevo álbum definitivamente abraza mucho eso. Este disco Guts es un disco, por supuesto, marcado por la estructura pop, digamos, en la forma de cantar, en la forma de la producción. Sin lugar a dudas está pensado para llegar a una audiencia muy grande, pero sin embargo la manera de articularlo, la manera de producirlo está súper enmarcado por el sonido rockero, por el sonido de las guitarras. La gran parte de las canciones de este álbum están muy marcados por guitarras eléctricas, solos, la voz es mucho más enérgica, manteniendo, insisto, la estructura de verso-coro-verso. Creo que Olivia trata de demostrar de que puede rockear y que le gustan también las canciones con harta energía. Y gran parte de las canciones de este álbum contiene eso. Por supuesto que está este aspecto súper atrapante y, digamos, si está la producción bien electrónica, que también a veces tiene algunas canciones orientadas al sonido del pop alternativo moderno. Pero es un disco con harta potencia, con coros, con hooks, con canciones realmente que rememoran un poco a lo que quizás hizo Avril Lavigne en su momento, cosas de ese tipo. Además, en cuanto a su forma de expresarse, va más allá. Hay muchas canciones que son más explícitas en este álbum, incluso tirando ciertos garabatos, incluso se da un poco ese lujo de estar más suelta en ese sentido, quizás no tan conservador como, digamos, pasa en muchos otros cantantes de este lado, como más Disney de las cosas. Entonces, sin ánimo de ser la chica mala del pop o algo así, sin embargo, una persona como muy abierta, y musicalmente hablando creo que el disco es súper interesante. Digamos que igual se mantiene en cierta zona de confort después de todo, en cuanto a la fórmula de rock que quiere proponer se refiere. Quizás como artista, obviamente, mostrarse este lado más rockero es algo más novedoso para ella, digamos, en su carrera. Pero en cuanto a la propuesta, obviamente se mantiene bajo un margen de seguridad también, un poco de la fórmula del rock, del tipo de canción, el tipo de coro. Pero eso no es una cosa necesariamente más. Es un disco tremendamente disfrutable, o sea, lo recomiendo por si quieres darle una vuelta. Así que denle una revisada a este disco de Olivia Rodrigo y cuénteme qué les pareció este disco. Vamos entonces a la siguiente sección, en la cual se me escucha esto, en donde comento algún lanzamiento nacional. Y el día de hoy quiero comentarles brevemente dos lanzamientos. En primer lugar, quiero comentarles el EP de Simón Campuzano sobre evitar la depresión intermedia. Simón Campuzano, para quienes no le conocen, es el compositor, multiinstrumentista y mente maestra de la banda Niños del Cerro, una banda que no necesita introducción. Si llevas algún tiempo visitando este canal y escuchando música chilena, sabrás muy bien quién es. Y él, la verdad, que como solista ya había sacado algunos trabajos. En primer lugar estaba el disco Brillo, un disco excelente que mostraba la fascinación de Simón Campuzano por la neopsicodelia en una perspectiva diferente a lo que estaba haciendo con Niños del Cerro, un disco muy bien producido, con muy buenas canciones, que se escapaba de lo que hacía con su banda principal. Luego de eso sacó unos EP de covers. Ya está empezando a formar poco a poco este catálogo como solista. Este disco como que confirma mucho más de que esto es algo completamente diferente. Representa un punto diferente, ya que habíamos notado en su forma de composición, abraza más la guitarra acústica en este caso. Cuando está a modo solista
solista siempre va más desde la guitarra acústica que la guitarra eléctrica. Eso ya genera un cambio en el sonido de base, si bien mantiene, por supuesto, su forma de componer, de hacer acordes, etc. Creo que este formato que está utilizando, más acústico, lo combina también con una producción que es muy interesante. Y explora mucho más cómo esta parte electrónica, que en este caso muy bien producido por Jai Macat, desde los sintetizadores, desde las capas, ese tipo de cosas, embellecen lo que está tratando de proponer Simón en las voces y en cuanto a sus líricas. Mantiene un poco líricamente esa oscuridad y esa tristeza que estaba en el Suave Pendiente, pero sin embargo siempre con esa mirada como bien de contemplación, con momentos, pero también de crudeza, con una apertura bastante potente. Me gusta mucho cómo la manera de cantar de Simón va cambiando a lo largo de diferentes canciones de este álbum. Por ejemplo, yo diría que el pic de esto sería la canción Esta profunda pena me va a dar de comer, donde juega esta idea un poco como de que estas tristezas que me van pasando las ocupo para mis líricas y esas líricas me ayudan como a ganarme la vida. Un poco juega con ese concepto. Igual la letra sigue siendo muy devastadora y hay un momento que digamos que es un poco slowcore, muy oscura. La forma de cantar, la forma de tocar la guitarra, la producción del acorde es realmente potente. Es una cosa media como Mount Eerie, una cosa de ese tipo. Y en compañía es interesante cómo va ocupando diversas capas, va adicionando como sonidos, como ruidos, como de material, como de no sé qué tipo de cosas se le van agregando, pero son como que usa el sonido de las cosas como de alrededor y a partir de eso va creando los sonidos, como un sonido más natural además de lo sintético. Y es interesante cómo fusionan estos dos mundos. Y diría que una de las cosas que me gustan de este EP es eso. Así que es un trabajo muy bien logrado. Me gusta mucho la dirección que está llevando Simón Campuzano en ese sentido. Y la verdad es que está más que recomendado porque creo que le brinda como un aire fresco a su propuesta. Y es muy interesante ver a Simón abriéndose aún más allá en su forma de hacer música. Tanto lo que ha hecho con su banda como lo está haciendo ahora como solista. Así que muy recomendado este trabajo de Simón Campuzano. Además de eso, les quiero recomendar el nuevo álbum de la banda Electrofobia. Para quienes no conocen, Electrofobia es una banda que ya tiene tiempo acá haciendo discos que se orientan al lado más rockero alternativo. Una banda que se enfoca en este sonido como de power trio, como bien potente, bien pesado, bien guitarrero, con muchas canciones enérgicas, con voces potentes. Yo no estaba tan familiarizado de los últimos trabajos, había escuchado hasta el disco Imbécil. No me había dado cuenta que había pasado otros discos entre medio. Disculpen, Electrofobia, no me di cuenta, a veces se me pasan las cosas, pero afortunadamente me enteré de este álbum Portal, de hecho por su mismo autor, y la verdad es que me llamó mucho la atención la potencia enérgica que mantiene Electrofobia, pero sin embargo siempre con una patita desde lo melódico, sin dejar atrás esa pesadez, esa furia que caracteriza este tipo de música, agregándole también cierto elemento hard rockero. Siempre está como esa energía y esa potencia, esa manera de guitarrear, etcétera, que se caracteriza de este tipo de sonido. Y aquí la voz lo da todo. No es una voz gutural, pero sin embargo creo que sí es una voz muy potente, muy cruda, muy de la garganta por sobre todas las cosas. Y creo que está esa unidad fundamental de Power Trio con la potencia de la batería, con la energía de la guitarra y digamos ese sonido fuerte del bajo también. Creo que esa es la constante de este álbum que llama más la atención. Una fascinación de la melodía en el sentido de hacer coros que sean muy buenos, que sean bien construidos, como también de dar un mensaje. Electrofobia es una banda que se preocupa mucho de dar ciertos mensajes en sus líricas. Es una banda que se preocupa también de dar ciertos mensajes desde lo político, desde lo social, y eso se da en gran parte de las canciones de este álbum, especialmente esa canción que de hecho está la banda Plumas en esa canción, y es una canción bien irónica, ¿no? Como que tiene un sonido como medio bailable, como que supuestamente una canción muy alegre, pero tiene esa como paradoja de que es una canción muy alegre en cuanto a sonoridades y en cuanto a intencionalidad musical, pero también empieza a hablar acerca de cómo los privilegiados se aprovechan de la gente menos privilegiada en este país, para que la redundancia. Entonces es una banda que tiene esa forma ingeniosa de crear las canciones, de crear sus líricas. Entonces, si te gusta el rock enérgico, el rock potente, definitivamente deberías escuchar Electrofobia. Vamos entonces a la siguiente sección en donde les muestro lo que escuché esta semana, y en el 3x3 que van a ver a continuación se darán cuenta que partí con el romance, partí con las endulcoradas voces de Marvin Gaye, el disco Hear My Dear, que es un disco posterior a estos dos discos
íconos, ¿no? Del What's Going On o Let's Get It On, esos dos discos que son súper potentes. Aquí este disco Here My Dear, Marvin Gaye se orienta a un lado más funky, a un lado más groovero que en las ocasiones anteriores, y creo que en este disco realmente tienen gran parte de excelentes canciones de Marvin Gaye. Un poco extenso, pero sin embargo súper entretenido. Luego de eso estuve escuchando el disco Suberoa Askatasunaren Semei, que es de un compositor vasco llamado Benito Lerchundi, que es un compositor folk. Les recomiendo mucho que conozcan el trabajo de Benito Lerchundi. Para el mundo vasco es súper importante su trabajo, y es una onda folk progresivo, medio psicodélico a ratos, y con canciones bastante extensas, un disco folk súper ambicioso. Así que denle una revisada para aquellos que son amantes del folk, podrían disfrutar mucho de este álbum. Está en euskera, pero canta en euskera, pero igualmente se los recomiendo. Luego de eso, desde el mundo del folk me pasé al mundo del reggae, de música jamaiquina, pero en este caso Dove con Scientist. Me gusta mucho Scientist, de toda la onda Dove. Y este disco Scientist Wins the World Cup es un disco clásico de este sonido de Dove, con hartos bajos, este sonido river, esta forma de cantar casi media rapeada, proto-rapera. Es muy interesante, sin duda. Scientist, uno de los grandes nombres. Luego de eso escuché la versión remasterizada del homónimo de Cómo asesinar a Felipe. Cómo asesinar a Felipe, uno de los proyectos más interesantes de la historia del hip hop nacional, y sin lugar a dudas ese disco debut fue un gran hito en la música chilena a fines de los 2000, comienzos de los 2010. Recuerdo muy bien cuando salió, y con mucho agrado escuché esta versión remasterizada que sin lugar a dudas le da una potencia y una sonoridad espectacular. Y a propósito de potencia, escuché después de eso Misery Index, que es un proyecto como de Death Grind, una cosa bien riffera, bien gritona, que se le asocia también al mundo de metal más moderno, y este disco llamado Here's to the Thievery es realmente uno de los mejores discos que ha hecho en Misery Index hasta la fecha. Luego de la brutalidad me pasé al mundo del jazz, el jazz un poquito más relajado, con el disco de Sonny Rollins, que es donde está Dizzy Gillespie, que es una leyenda. También está Sonny Stitt. Este disco Sonny Side Up realmente es un excelente álbum del mundo más bebop, post-pop, todas esas cosas. Creo que es un disco clásico de ese lado más jazzero, y siempre es bueno descubrir discos de jazz. Luego de eso me fui al mundo del pop, en este caso del city pop, esta forma de pop japonés con muchas progresiones de acordes interesantes, con este sonido medio groovero de Toshiki Kadomatsu, el disco After Fight Clash. Es realmente uno de los mejores discos que podrías escuchar del mundo del city pop. Luego de eso estuve escuchando a este compositor de folk, estoy escuchando harto folk esta semana, como se dan cuenta, el disco homónimo de Zach Bryan, que a propósito creo que lo metieron preso porque creo que tuvo un altercado con un policía gringo, y él realmente es un cantante country súper interesante. Había visto la reseña de Fantano y ya había visto de que estaba con muy buenas críticas, entonces lo escuché y realmente merece las buenas críticas. Realmente es un disco súper interesante. No soy tan conocedor del country, pero sin lugar a dudas fue un muy buen viaje. Y cerré con el pop de Kylie Minogue, el disco Fever, porque me enteré de que ya han pasado 20 años de este disco, el año 2003. No puedo creer que ha pasado tanto tiempo, y además contiene uno de sus grandes hitazos. Kylie Minogue es una artista increíble, así que qué bueno que siga manteniéndose, porque sigue sacando buenos discos. Vamos entonces a la última sección, en donde le respondo las preguntas que me hicieron por Instagram. Y primera pregunta, estuvieron buenas las preguntas esta semana. La primera pregunta dice así: habiendo vivido tantas tocatas en distintos lugares, desde espacios culturales a teatros, ¿cuál es tu opinión de los lugares para música en vivo en Santiago y en Chile en general? Solo puedo decir en Santiago, porque de Chile en general he visto re poco. Además de Santiago me refiero. En primer lugar, creo que ha sido interesante en cómo los músicos y músicas chilenas se la han rebuscado en encontrar lugares donde tocar. Porque claramente los lugares que uno pensaría donde uno podrían tocar o han desaparecido o no duran mucho tiempo. Y eso diría que es uno de los grandes problemas que hay, como que son lugares que se descubren, se hacen muchas tocatas y desaparece, o es inestable, o lo clausuran, o no se hacen más, etc. Pasa mucho eso. Pensemos en Departamento, que en paz descanse, pensemos en Val Loreto, que en paz descanse. Todo ese tipo de lugares que de momento como que eran los lugares para ver música en vivo han cambiado. Entonces ahora es divertido cómo se han abierto otros lugares, otros espacios para poder tocar, debido a la falta de lugares más establecidos a lo que son regularmente teatros, cosas de ese tipo. Entonces el problema de esos lugares es que, claro, muchas veces no están con las condiciones mínimas como para recibir mucha gente, son lugares que son igual sofocantes en muchos aspectos o no son muy seguros, pero lo importante es que se acondicionen esos lugares para poder tocar tanto en sonido como para que la gente esté cómoda, etc. Entonces qué bueno que se abran lugares y que de alguna manera nos arreglemos para que podamos mantener la
la música chilena viva, pero sin embargo me preocupa de que eso no sea sustentable y que pocos lugares se mantengan a través del tiempo. Algunos han mejorado, Rojas Magallanes, por ejemplo, como que se ha establecido como un lugar importante, se han conseguido mejores equipos, ha ido en aumento su calidad. Hace falta que se establezcan más lugares y que se acondicionen los lugares en pos de eso. Y en Chile en general faltan más espacios. Y cuando he conversado con músicos de otras regiones, el gran reclamo es ese, que no tienen dónde tocar. O es un lugar y obviamente hay que, realmente se pelean a combos para poder tener un buen espacio. Entonces creo que hace falta como mayor inversión y mayor infraestructura en ese sentido. Segunda pregunta, también muy interesante. Profe, ¿por qué no sueles hablar sobre música urbana? Siento que tú y Luis podrían aportar mucho, aun cuando sea desde un pie crítico. Al menos de mi perspectiva, la discusión musical en ese mundo parece un tanto anémica, girando sobre cosas como su influencia en el crimen o los chismes antes que las propuestas que salgan de ese mundo. Te cedo de que no es el género que más hablo, pero tampoco significa que no he hablado nunca. Es más, mi primer lunes rayado habló de trap. Hablé del disco de Joshua Tunes. También he hablado de otros artistas de reggaetón como Aka Valentino. Estuvo el disco de Slum en mi lista de fin de año. Katana fue mi EP del año. Consideremos Katana dentro del mundo del trap, música urbana, podría caer, porque a mí ya me complica el término música urbana porque como que contempla hip hop, trap y reggaetón en un mismo universo para artistas de hip hop que no son considerados trap, pero otros sí, y otros artistas hip hop están dentro, pero no, es como la combinación de trap con reggaetón y a veces hip hop. Me complica un poco el término de música urbana para partir, porque para mí no es un género musical. Como decía, incluye a Katana, fue mi primer lugar el año pasado, podría considerarlo urbana, tal vez sí, tal vez no. Sajo, que es un artista de trap, estuvo en mi lista de fin de año, para mí uno de los más creativos que hay. A Aka Tu Mami la reseñé en un recomiendo con Luis, que Aka Tu Mami es un artista de digamos, también urbana, reggaetón, trap, ese tipo de cosas. Estuvo así como en este programa de, ¿cómo se llama?, del J.C. Rodríguez, etc. ¿Y por qué no he hablado del otro artista así como Pailita? ¿No he hablado de Marcianeque? Hay una razón muy grande por la que no lo he hecho. Y una es que nos sacan álbums. No sacan álbums, no sacan EPs, sacan singles, así single, una y otra vez. Entonces, y hacen esos singles donde participan como 300 tipos y como que duran 10 minutos con una canción de rock progresivo, básicamente. Y como que yo no reseño singles o no me gustan reseñar singles o no, son tantos singles constantemente de que no alcanzo a abarcar todo. No me dedico a esto. Si me dedicara a esto, te lo cedo de que hablaría más de esos singles. Entonces pasa mucho de que hay pocos artistas que sacan álbums. Hay gente que ha sacado discos que me parecen interesantes. Harry Nash, Easy Kid, creo que han sacado discos correctos en ese sentido. Y me pasa de que, claro, muchos de esos discos no los he hablado porque en algunos de ellos como que no siento que tengan mucho que aportar y como que no siento mucho más que hablar, como que está como la fórmula y de alguna manera dan vuelta a esa fórmula y siento que a veces no van mucho más allá. La gente que escucha trap no escucha tanto, escucha como música urbana, escucha más la canción, más que como el álbum. Pero eso no significa que no me interese o no significa que no le ponga atención o que no esté bajo ahí mi visión. Ahora, el tema como de los chismes y esas cosas a mí me dan lo mismo, no me importa. No cacho tanto como los beef entre uno y otro y como que son muchos enredos y como que se la pasan peleando. No me he dedicado como a ver cuál es el lore detrás de todo. Pero eso. Igual si hay artistas de música como urbana que quisieran recomendar o creen que quizás debió haber comentado en su momento, dejen los comentarios y quizás podría dar mi impresión en su momento. Pero eso, no es como que el paradigma en sí no me guste o crea que es malo. No creo que sea así. Los artistas que mencioné, de nuevo, Joshua Tunes, Aka Valentino, Slum, Katana, Sahop Kule, Aka Tu Mami, creo que son artistas que son muy buenos y que hacen cosas muy buenas y que hacen cosas propositivas. Y creo que está perfecto que hagan reggaetón, está perfecto que hagan trap, como que no soy esa persona como, ay, no, la música urbana es el enemigo y la cuestión. Tampoco soy así, ¿cachai? Así que eso, no sé si respondo a tu pregunta, pero un poco esa es la razón principal. Tercera y última pregunta, ¿crees que el desarrollo de la escena indie del país es suficiente para que perdure a largo plazo? O sea, ha durado casi 10 años. ¿Piensas de que el Luna tocó es como del 2015 y digamos como la parte de la escena empezó a moverse del 2014, 2015? Entonces ya van a durar casi una década. Entonces creo que igual ha perdurado su buen tiempo y se ha mantenido durante todos estos años. Ya han salido artistas, han desaparecido algunos otros por diversas razones. Pero igual creo que se ha mantenido a través del tiempo. Yo creo que se va a mantener por siempre y va a existir este paradigma por mucho tiempo. Veo muy difícil que desaparezca de la noche a la mañana. Porque créanlo o no, cada vez siento que hay más y más y más artistas. O sea, vea mis listas de fin de año, ya tengo que cubrir 50 por año, si no, no alcanzo. Entonces creo que hay una cantidad de artistas impresionante y eso es
un símbolo de buena salud, no de mala salud, y es una señal de que tiene para rato, creo yo, porque además se han expandido las propuestas, no es como un sonido o un par de sonidos que empezaron a sonar, ahora hay demasiado. Eso es algo muy positivo. Algo muy positivo. Siempre ha habido de todo igual, ¿eh? Pero creo que ahora es más notorio. Al menos trato yo de mostrar eso, de que esta sea una ventana para que vean todo lo que se hace. Lo importante es que también se mantenga el mismo público, le ponga atención, porque si el público no le pone atención, ahí sí que estamos en problema. Va a ser bacán mirar para atrás y ver todo este catálogo de tantos artistas chilenos, que va a ser diferente como en los 90, que teníamos un grupo, pero mucho más selecto. Por ejemplo, no sé, nómbrame 10 bandas de los 80. 10. Versión difícil. Sí, Los Prisioneros. Sácalo Los Prisioneros y ya te borré uno. Y dame 10. Igual es difícil. Ya, podría mencionar Emociones Clandestinas, Pinochet Boys, apenas sacaron 2 singles, etcétera, etcétera, etcétera. Electrodomésticos. Existen cosas, pero es más difícil. Pero nómbrame 10 bandas chilenas de los 10. Fácil, ¿cierto? Y a ese va mi punto, de que ha existido, gracias al internet, gracias a la forma de comunicar las cosas, creo que ha existido nuevas formas de comunicar la música. Eso sería por esta semana. Muchas gracias por ver este video. Si es primera vez que ves este canal, considera suscribirte. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.